¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Andrés y bueno, ya saben, mi juego, tu juego, nuestro juego. Chicos, vamos a realizar una actualización del Huawei P30. Vamos a actualizar el sistema operativo. Yo actualmente lo tengo con EMUI 10.1 y vamos a actualizarlo a lo que sería EMUI 11, ¿sí? O sea, a la siguiente actualización, ¿sí? No hemos logrado actualizarlo gracias a la operadora. Mi operadora es Claro y no ha liberado como tal la actualización. Hace más de un año que salió esta actualización y la operadora no lo ha liberado. Entonces ya me cansé, ya dije no más. Así que decidí realizar este proceso porque la verdad no encuentro por ahí como tal muchos tutoriales que sean muy claros. Así que decidí realizar también el tutorial para el que quiera de pronto hacer este proceso y quitarse esto de las operadoras, y tras de todo pues traen a veces aplicaciones y demás. Pues vamos a hacerlo con este Huawei P30, que es mi dispositivo personal. Vamos a ver cuáles son los requisitos. Entonces, primero, obviamente, chicos, tener el celular. No, imagínate si no tuviéramos el celular, ¿qué rayos haríamos? Bueno, vamos a descargar unos archivos, los cuales son estos. Los tengo acá en una carpeta. Yo les voy a dejar un link a Google Drive para que lo descarguen lo más rápido posible. Y teniendo esta carpeta llamada Diloat, acá vamos a encontrar 3 archivos adentro, ¿vale? Acá están 3 WinRAR. Otra cosa que vamos a necesitar es una memoria USB y un adaptador OTG, ya que la actualización la vamos a realizar es por digámoslo así, que un proceso diferente. Normalmente yo cuando actualizaba los celulares y los cambiaba lo hacía desde el computador, por programas del computador, pero en Huawei se hace desde el mismo dispositivo, por lo cual tenemos que tener los datos fuera del celular y conectar la USB directamente al celular. Entonces para esto vamos a necesitar un adaptador OTG que tenga entrada tipo C, ya que es la entrada que tiene este dispositivo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a seguir y vamos a actualizarlo, chicos. Bueno, quiero que recuerden que les dejo los archivos para la descarga, la carpeta Diloat. Se los voy a dejar en un link de Google Drive. Simplemente le dan en descargar todo y ahí se empezarían a descargar. Se puede tardar su tiempo, ya que pesa más o menos 6 GB, si no estoy mal. Entonces, por favor, pues tener paciencia. Pero acá se los voy a dejar. El link va a estar en la descripción, ¿vale, chicos? Lo primero que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a conectar como tal el disco duro, o bueno, la USB en caso de que no tengan un disco duro. Yo voy a conectar un disco duro porque no tengo una USB que supere las 4 GB y necesitamos que sea mayor a 4 GB. Entonces, como pueden ver, acá ya listo, conectamos. Miren, acá está el disco. Y lo que vamos a hacer es que de esta carpetica, la cual les voy a dejar, recuerden, ahí en la descripción para que la descarguen, que se va a llamar Diloat, vamos a sacar el primer archivo que necesitamos de los 3. Vamos a necesitar los 3. Vamos a copiar el que dice update sd base, ¿sí? Vamos entonces a llevar este archivo, lo vamos a copiar, en mi caso lo voy a copiar. Luego vamos a lo que sería el disco duro, que sería
miren, o la USB, que sería acá esta. Vamos a pegarla. Yo no voy a eliminar como todos los archivos que tengo, solo voy a pegarla encima en la raíz del disco duro, ¿vale? O de la USB en caso de que lo estén haciendo desde una USB. Simplemente esperamos y luego ya seguimos al siguiente paso. Listo, como podemos ver ya acá está el archivo en la memoria o en el disco. Lo que vamos a hacer es cerrar y vamos a desconectar el disco acá en el área de notificaciones. La idea es desconectarlo siempre, es darle expulsar acá para mayor seguridad de que no se vaya a dañar lo que acabamos de hacer, ni se vaya a dañar como tal el disco duro o la memoria, ¿vale? Le damos expulsar y debería simplemente decir que ya se puede retirar el dispositivo. Es seguro quitar el hardware. Listo, chicos. Entonces ahora vamos con el siguiente paso, que sería conectarlo al celular. Bueno, muy bien, chicos. Acá tenemos como tal el celular, el Huawei P30, como les mencionaba, con EMUI 10. Vamos a revisarlo para que lo puedan ver. Acá, como pueden ver, vamos a cerca del teléfono y como pueden ver dice EMUI 10.1.0. La idea es que vamos a actualizarlo para que quede en EMUI 11. Para esto, como les decía, vamos a necesitar conectar el disco duro, ¿sí? O en la memoria USB a el celular por medio de esta entrada. Entonces para esto es que necesitamos precisamente lo que les decía del adaptador OTG, el cual lo tengo por acá, ya un momento. Listo, mírenlo por acá. Entonces, como pueden ver, acá tiene la entrada USB y por acá la entrada tipo C. Entonces vamos a conectar esto acá. Listo. Y vamos a conectar el disco acá. Pero bueno, vamos primero que todo a reiniciar el celular. Vamos a darle al botón de prender y apagar. Lo tenemos sostenido y le damos en apagar. Bueno, una vez ya conectado como tal el cable OTG, el adaptador OTG al cable USB del disco duro o de la USB que tenga el archivo que ya les mostré, entonces lo que vamos a hacer, el celular está apagado, ¿cierto? Entonces vamos a prenderlo con el botón de subir el volumen y el botón de prender. Lo vamos a prender así, oprimiendo los dos al tiempo sin soltarlo. Vamos a ver que va a entrar al modo recovery. No lo soltamos hasta que como tal entre a ese modo. Vamos a mantener oprimido y bueno, ya van a ver, esto se demora un poco, pero tampoco es demasiado. Como pueden ver, ahí aparece la pantalla ya de Huawei. Listo, como podemos ver, acá está en el modo recovery. Por lo tanto, acá aparece el botón de reiniciar, borrar datos, modo de actualización y modo seguro. En este momento el que nos interesa es el modo de actualización. Entonces le doy acá en modo de actualización y le doy en actualización de tarjeta de memoria OTG. Le damos acá y él solito ya va a buscar el archivo que le ingresamos para actualizarlo. Ahora solo queda esperar. Como pueden ver, ahí ya aparece verificando actualización y solo queda seguir esperando, tranquilos. Esto puede tardar un poco. Dos mil años más tarde. Listo, como pueden ver, el dispositivo se actualizó. Entonces dice que se va a reiniciar automáticamente. Acá nos van a empezar nos va a salir un texto y no va a prender el celular, como pueden ver.
Esto es porque aún nos falta instalar los dos archivos restantes, ¿vale? Entonces vamos a proceder desde el computador de nuevo. Lo que voy a hacer es desconectar acá y volver a conectar este disco al computador para ingresar otro de los dos archivos que nos quedan faltando, ¿vale? Como siguiente paso, lo que vamos a hacer entonces sería ingresar este archivo que se llama update sdcust a la memoria. Entonces, primero que todo vamos a conectarla. Muy bien, una vez conectada vamos a eliminar como tal el archivo que ya instalamos, que sería este lo vamos a eliminar de la memoria. Entonces voy a abrir acá el explorador, vamos a ingresar a lo que sería el disco, los muestro por acá para que les quede más sencillo. Entonces acá está el disco donde acabamos de precisamente instalar, acá está la carpeta dload y acá estaría el archivo que ya instalamos, por lo tanto ya no lo vamos a utilizar, ya que igual está en el computador. Lo voy a eliminar, entonces le doy en eliminar y ahora vamos a darle acá vamos a copiar, primero que todo vamos a copiar el update sdcust, entonces lo voy a copiar, ¿vale? Lo vamos a copiar en el disco y también lo vamos a dejar en el apartado dload, en la carpeta dload. Acá ya le di copiar y ahora le doy en pegar. Como pueden ver, ya se pegó. Ahora lo que necesitamos es que, denme un momento, este archivo que se llama update sdcust quede con el nombre del archivo que ya habíamos pasado. Entonces le vamos a cambiar el nombre, porque solo se instala cuando tiene el archivo llamado update sd base. Entonces vamos a cambiarle el nombre, le damos acá en mostrar más opciones, le damos en cambiar nombre y le damos entonces a update sd base. Ahora que sí lo tengo ordenado, ya puedo ponerle bien el nombre. Resulta que no veía bien, así que lo acomodé para poder lograr poner bien el nombre, porque tiene que ser totalmente exacto, ¿vale? Update raya al piso sd raya al piso base. ¿Listo? Tiene que quedar igual, ¿vale? Listo, ya como pueden ver acá quedó el archivo con el nombre update sd base. Este sería digámoslo así, la segunda instalación que vamos a realizar. Por lo tanto vamos entonces ahora a cerrar la carpeta. Vamos a cerrar esto también y vamos otra vez a expulsar el disco duro. Posteriormente lo que vamos a hacer es conectar otra vez el disco duro y vamos a realizar el mismo procedimiento. Entonces ya nos vemos desde ahí. Listo, muy bien, de nuevo estamos otra vez acá. Ya volvimos a conectar el disco, como pueden ver. El celular de nuevo está apagado y lo que tenemos que hacer es volver a oprimir el botón de encendido más el de prenderlo. Mantenemos oprimido hasta que entre al modo recovery para darle de nuevo a instalar actualización por medio de la OTG. O sea, igual es el mismo paso que realizamos anteriormente, solo que con el archivo que se llama update sdcust, el cual también le cambiamos el nombre para que quede como update sd base. Esperamos simplemente. Muy bien, listo, como pueden ver acá ya está. Entonces otra vez le damos en modo de actualización y le damos en actualización de memoria OTG y solo queda esperar, ¿vale? Acá otra vez de nuevo va a verificar la actualización, lo va a hacer súper rápido como pueden ver y listo.
quedó instalada. De nuevo se va a reiniciar y lo más seguro es que nos vuelva a aparecer las letras porque nos falta instalar el tercer archivo. Listo, como pueden ver, acá está. Entonces tenemos que instalarle el tercer archivo. Para eso de nuevo vamos a esperar a que se apague y vamos a desconectar vamos a desconectar acá de una vez, le damos en apagar y desconectamos otra vez lo que sería el disco duro para ingresar el tercer archivo de actualización y lograr que ya quede funcional nuestro celular con EMUI 11 y fuera de operadores. Muy bien, gente. Ahora lo que vamos a hacer entonces sería instalar el último archivo y ya quedaría totalmente funcional el celular, que sería el que nos falta, que sería este Update SD para el LOAD. Entonces de nuevo vamos a conectar el disco o la USB. Ya saben que depende en qué lo estén haciendo. Una vez que lo haya reconocido, vamos a abrirlo. Vamos a abrir de nuevo como tal la USB o el disco y vamos a entrar a la carpeta DLOAD. Acá dentro de la carpeta DLOAD vamos a eliminar este archivo que ya tampoco necesitamos porque ya precisamente lo hemos instalado. Le damos en eliminar y vamos a copiar de la carpeta que tenemos con los 3 archivos. Vamos a copiar el único que nos falta, que sería el preload. Entonces yo siempre le doy control C, pero en este caso le vamos a dar en clic derecho y vamos a buscar copiar. Y ahora acá ya en la carpeta del disco le damos en pegar, ¿vale? Como pueden ver, este es un proceso bastante sencillo si se siguen los pasos al pie de la letra. Ahora también vamos a realizar lo mismo. Vamos a cambiar el nombre del archivo que acabamos de poner en el disco o en la USB por Update SD base. Entonces vamos a cambiarlo. Le vamos a dar acá en mostrar más y le damos en cambiar nombre. Entonces ponemos Update raya al piso, SD raya al piso base. Este sería el último archivo que vamos a tener que instalar y ya quedaría funcionar el celular con EMUI 11 y libre de operadora, que es algo que también me interesa bastante a muchos. A mí en lo personal no me gusta que esté con una operadora, con aplicaciones que no sirven realmente de nada. Bueno, lo que vamos a hacer es desconectar otra vez. Cerramos y vamos a desconectar el disco o la USB y vamos a volver a realizar por tercera vez el procedimiento en el celular, que es el mismo. Listo, tenemos el último archivo que vamos a instalar. Lo vamos a realizar de la misma manera, oprimiendo el botón de prender hacia arriba cuando el celular esté apagado, claro. Lo mantenemos oprimido hasta que entre otra vez en el modo recovery. Como podemos ver, ya debería aparecer ahorita las letras de Huawei. Y luego entrar al modo recovery. Nunca debemos soltar como tal las teclas hasta que ya esté en el modo recovery. Es un dato importante para que siempre sí logren ingresar. Listo, y para finalizar, como último paso ya realmente, entonces otra vez de nuevo en modo de actualización de tarjeta y simplemente tendríamos que esperar. Como podemos ver, ahí ya dice que se actualizó. Ahora debería prender y ya no debería aparecernos las letras, ¿vale?
Muy bien, listo, fue un poco demorado, pero se logró. Como pueden ver, ya está totalmente normal. Bueno, listo, ya eh, logré como configurarlo. Así que en los servicios les aconsejo que no acepten los servicios de Huawei, o sea que no los habiliten. A mí me dio un error. Y como pueden ver, bueno, acá ya se ve algo diferente. Vamos a entrar a configuración, vamos a bajar y vamos a ver en acerca del teléfono. Como podemos ver, tiene la versión de MUI 11 y ya no tiene ninguna ligadura a la operadora como tal.